Muy bien, entonces dice así en San Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en Betsaida, llamado en hebreo Betsaida, el cual tiene 5 pórticos. En ese hacía una multitud de enfermos. ¿Qué clase de enfermos había ahí? Ciegos, cojos y paralíticos. Pero no nomás había esos, había más. Pero estos son los que menciona específicamente. Ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Fíjese lo que dice, de tiempo en tiempo. No todo el tiempo. De tiempo en tiempo. ¿Ok? Descendía y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Okay? Todos los que estaban ahí sentados o ahí acostados esperando el movimiento del agua tenían una clase de enfermedad. O estaban enfermos. Había paralíticos, había cojos, había ciegos, había gente con situaciones de la piel que quizás estaban con tumores y cosas así en sus cuerpos. Pero dice la palabra del Señor que descendía un ángel del cielo y agitaba el agua. Y el primero que descendía el agua en aquel estanque era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Tenía ahí este hombre, la Biblia no dice el nombre de él, nomás dice que este hombre tenía ahí tirado 38 años esperando ser sano. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Respondió el enfermo al Señor y le dijo, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ok. Jesús le dijo, cuando lo vio, ¿quieres ser sano? Porque tienes 38 años y aquí tirado. ¿Te gustaría ser sano? Pues, Señor, la razón que yo no soy sano, le dijo este hombre, es porque antes de que yo llegue y quiera descender al estanque, alguien más me gana. Ahora, ¿quién eran los que le estaban ganando? Pues fíjese con quién estaba compitiendo. Con ciegos, cojos y paralíticos que estaban ahí, que le estaban ganando a él. Dice, y mientras llego, ahí tenemos una clave, porque dice él, mientras yo llego. Y mi pregunta es, ¿en dónde estabas? ¿En dónde estabas? Si sabes que el primero que desciende a ese estanque va a ser sano, ¿no debes de estar tú listo y cerca de aquel estanque para hacer el primer movimiento y echarte al agua? Y mi pregunta es, ¿dónde estás? ¿Por qué tienes que llegar? ¿Por qué no estás ahí? No, pues es que estoy acá, me hice una enramada, acá estoy con los amigos hablando, acá hice en Tequerucho un cuartito y ahí estoy esperando el movimiento del agua para que el Señor me sane.
Sí, pero si realmente quieres ser sano y sabes que allá están pasando milagros, ¿no crees tú que sería una buena idea acercarte a aquel lugar para cuando empiece a moverse el espíritu, para cuando aquel ángel llegue, tú estés ahí listo para recibir ese milagro, esa sanidad? Porque llevas 38 años y lo que tú estás haciendo no te está trabajando. ¿No crees que sería una buena idea acercarte? Sabe que esta actitud muchos la tienen. Quieren un milagro del Señor, pero no se acercan a la iglesia. Quieren que el Señor los bendiga, pero no se acercan a la iglesia. Quieren que el Señor obre en sus vidas, pero no se acercan a la iglesia. Quieren que el Señor los toque allá de lejos. ¿Por qué no se quieren acercar? Si saben que va a suceder algo en la iglesia, que el Espíritu del Señor se mueve en la iglesia, ¿por qué no se acercan a la iglesia? ¿Por qué no se acercan donde se mueve el Espíritu del Señor? Porque dice la Biblia que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Y qué estaba haciendo este hombre ahí atrás? Bueno, pues estaba platicando, estaba teniendo un buen tiempo con sus amigos, leyendo revistas y ahí pues ahí nomás pasándola. Y luego alguien decía, se está el agua agitando. Y los primeros el primero que entraba era sano. Ya cuando él llegaba a aquel lugar, pues ya había alguien más recibido el milagro. Y él llegaba, ok, ya llegué. No, pues ya se pasó el movimiento del Espíritu. Ya llegaste muy tarde. Alguien más te ganó. Porque tú estabas muy ocupado allá con tus amigos. Tú estabas allá muy ocupado allá en tu tequerucho, allá en tu enramada, allá pasándola con tus amigos. Y acá él se estaba moviendo el Espíritu. Y aquellos que realmente querían ser sanos, ahí estaban cerquitas del agua, cerquitas de aquel estanque, porque ellos querían ser los primeros en echarse a aquel estanque cuando se agitaba el agua. Si queremos milagros, si queremos sanidades, si queremos que el Señor obre en nuestras vidas, hay que acercarnos a Él. Da un paso al Señor. Dice la Biblia que nos acerquemos al Señor y Él se va a acercar a nosotros. Pero este hombre, ¿dónde estaba? Él mismo dice, mientras llego. ¿Sabes? El Señor no nos va a esperar. Porque hay otros que también tienen necesidad y si tú no lo quieres, alguien más va a recibir esa bendición. De nuevo, ¿con quién estaba compitiendo este hombre? ¿Quién eran los que estaban ahí también que querían ser sanos, que querían una bendición o una sanidad? Ciegos, cojos y paralíticos. Y ya para que te gane esta clase de personas, tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no pudiste estar tú ahí para recibir estos milagros? Si estas personas estaban ahí listos para recibir sus milagros, ¿por qué no tú pudiste estar aquí también cerca? No, pues es que el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y fíjese lo que él respondió. No tengo quien me meta al agua. ¿Y quién metía a estos hombres al agua? ¿Quién metió al paralítico? ¿Quién metió al cojo? ¿Quién metió al ciego? No tengo quien me meta al agua cuando se está agitando y entre tanto que yo vengo o que yo llego, otro desciende antes que yo y es sano. Oh. Bueno, entonces tú sabes que para ser sano tú tienes que estar cerca de ese estanque, ¿verdad? Pues sí. Y entonces, ¿por qué no estás aquí en este estanque? ¿Por qué no estás cerca de aquí? Si tú sabes que necesitas un milagro del Señor, ¿por qué no estás cerca del Señor? ¿Por qué no te acercas al Señor y lo buscas? ¿Por qué lo tienes que hacer a tu manera? ¿Por qué tienes que estar allá de lejos? ¿Por qué pides oración? Que oren por ti y no te acercas a la iglesia.
Queremos milagros. Y no queremos saber nada de Dios. ¿Cómo está eso? Tenemos que acercarnos al Señor para recibir milagros. Yo no sé cómo muchos quieren ir al cielo si no quieren ir a la iglesia. Es lo mismo que sucedió aquí con este hombre. Todos se quieren ir al cielo, pero las iglesias vacías. Y si van a las iglesias están desesperados por irse porque se les hace muy largo, 1 hora, 2 horas. Pues allá va a ser por la eternidad el culto. No sé cómo la van a hacer. Y otros que preguntan, ¿y qué va a hacer allá? ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a estar en culto todo el tiempo. Alabando y glorificando al Señor. Si aquí no alabas y glorificas al Señor, ¿cómo la vas a hacer allá? ¿Vio que hay un dilema ahí? Este dilema lo tenía este hombre. ¿Quieres ser sano y no estás aquí cerca? Donde está el movimiento del Espíritu, donde se siente el poder de Dios. Otros están recibiendo sus milagros. O había mucha gente ahí, por eso sabemos que algo estaba sucediendo. Había ciegos, cojos, paralíticos y había muchos. Dice la Biblia que había una multitud de enfermos ahí, todos esperando, todos listos para recibir ese milagro. Y el primero que descendía, el primero que llegaba, era sano de cualquier enfermedad. Eso se oye como el poder de Dios. El Señor te sana de cualquier enfermedad. Para el Señor nada es imposible. Ciegos estaban recibiendo su sanidad, su vista. Cojos estaban recibiendo su sanidad. Podían caminar. Paralíticos podían levantarse, poder mover sus pies, las manos. Oiga, algo grande estaba pasando ahí en el estanque de Bethsaida. Pero estaba ya en una enramada con sus amigos, comadreando, teniendo buen tiempo. Y luego alguien decía, se está moviendo el agua, se está agitando el agua, algo está sucediendo. Y ya cuando se preparaba para llegar allá, pues ya era muy tarde. Y alguien más había recibido su bendición, su sanidad. Alguien más había recibido la victoria. ¿Y sabe por qué? Porque se quedaron cercas de aquel estanque. Si yo y usted queremos un milagro de Dios, hay que estar cerca de la cruz. Hay que no apartarnos de ahí. Si usted necesita sanidad, hay que estar cerca de la cruz, cerca de Jesús. Si usted necesita un milagro, necesita que estar cerca de la cruz, acercarnos a la casa de Dios, alabar y glorificar su nombre para recibir ese milagro. Por 38 años, nada pasó en su vida, porque estaba retirado. Que tantas personas tienen muchos años de saber del Señor y nunca han recibido un milagro de Dios. Nunca han recibido un toque de la mano del Maestro. ¿Sabe por qué? Porque están lejos. No se han acercado. Sí creen en el Señor. Sí creen que hay un Dios. Sí oran, pero de lejos. Tenemos que tener una relación personal, cercas, lo más que se pueda, a Jesús, que es lo más importante. Porque cuando andamos por situaciones difíciles, cuando andamos por los valles de sombra de muerte, yo quiero que Él ande cerca de mí. Gloria al Señor. Cuando yo tenga un problema, yo quiero que Él esté cercano. Y Él está cercano para aquellos que creen en Él, que lo claman a Él. Vemos aquí que este hombre
llevaba 38 años. Gracias a Dios por la misericordia de Jesús. Viendo su condición miserable y triste, quiere ser sano. ¿Realmente quieres ser sano? Si quieres ser sano, ¿por qué no te acercas? Si realmente tú quieres un milagro de Dios, ¿por qué no te acercas? Si realmente es que Dios quieres que Dios obre en tu vida, en tu familia, ¿por qué no te acercas al Señor? ¿Por qué quieres estar apartado, lejos, allá solo o con las cosas del mundo? Si queremos algo del Señor, hay que dar esos pasos para acercarnos y ser pacientes y esperar y estar ahí cerca sin no movernos. Porque yo le garantizo, yo le aseguro que había gente ahí que realmente quería ser sano y no se iban de ese lugar. Se quedaban ahí cerquitas. Quizás estaban ahí a la orilla de ese estanque que nomás para voltearse y ahí caían al agua. Pero yo sé que había gente ahí que no se iban a ir de ese lugar sin recibir su milagro, su sanidad. Estaban determinados que ellos iban a quedarse ahí hasta que recibiera su sanidad. Lamentablemente este hombre pensó que de lejos era una buena idea, que de lejos el Señor lo podía escuchar, que de lejos todo iba a estar bien, pero de lejos desperdició 38 años. ¿Qué tanto tiempo has desperdiciado? ¿Qué tanto tiempo? Gente ha dicho, si un día me voy a acercar al Señor. Si un día voy a ir a la iglesia, si un día me voy a entregar, si un día me voy a firmar, si un día. Y ya van 8 años, 10 años, 15, 20 o 38 como este hombre. Y todavía están diciendo que un día se van a acercar al Señor. Oh, yo sé que necesito del Señor, un día me voy a acercar. ¿Y por qué hoy no? La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy, cuando llegue el tiempo, yo sé cuándo, tú no sabes cuándo va a ser tu tiempo. Hoy, dice la Biblia, es el día. Y el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor no le dijo, un día te voy a sanar. No, le dijo, ahorita te voy a sanar. ¿Quieres ser sano? Ahorita te voy a sanar. Tuvo misericordia de él, lo sanó. No es una buena idea estar lejos del Señor. No es una buena idea estar lejos de la iglesia. Porque es en la iglesia donde los creyentes se congregan y alaban y glorifican el nombre del Señor. Y el Espíritu del Señor se empieza a mover y empieza a suceder milagros, sanidades, cosas tremendas suceden cuando el pueblo de Dios lo alaba y lo glorifica. Vemos milagros, vemos gente que se restaura, son renovados en el Espíritu, se afirma su fe. Pero por esa razón tenemos que acercarnos a la iglesia. Por eso dice la Biblia que no déjenos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vamos a acercarnos a la cruz del Calvario. Vamos a hacer esos pasos de fe. Vamos a darlos. Porque solo haciendo esto nos vamos a acercar al Señor.
los otros hombres que estaban ahí, o personas, estoy seguro que había toda clase de personas ahí, estaban cerca del estanque. Este hombre se quejaba porque los demás le estaban ganando. Pero no era la culpa de aquellos, era la culpa de él. Señor, es que cuando yo llego, pues ya alguien más entró y me ganó. Pues sí, pero ¿dónde estabas tú? Todo el mundo está recibiendo su sanidad, son milagros, y tú ¿dónde estás? Estaba allá, en su enramada, allá en su tequerucho, allá en su cuartito que se hizo. 38 años, pues ya estaba establecido allá. Estoy seguro que ya tenía todo acomodado ahí. Una camita, hay una mesita, hay unos libritos para leer. Una colchita ahí listo, todo muy cómodo. Pero acá estaban pasando los milagros. ¿Qué tantas veces hay personas así? Tienen todo acá en el mundo, pero no tienen las bendiciones del Señor. Y así están por muchos años, no sabiendo que están desperdiciando su tiempo, no sabiendo que se le están pasando los milagros, alguien más los está recibiendo y ellos allá en lo mismo. Y no es así lo que sucede en el mundo. Hay personas que tienen años viviendo de una manera muy desordenada o muy triste. Y en sus vidas dicen que todo está bien cuando no está bien. Y lo dicen que todo está bien porque ya se acostumbraron a esa manera de vivir, no sabiendo que hay cosas mejores que el Señor tiene para ellos. Pero porque se han apartado, no están viendo. Y cuando oyen algo y llegan, y alguien más ya lo recibió. Ahora la Biblia dice que el ángel descendía de tiempo en tiempo, no todo el tiempo. Así que tenían que estar listos, tenían que estar preparados. Así va a ser la venida del Señor. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados y tenemos que estar en la iglesia para cuando el Señor regrese, nos encuentre aquí. El Señor va a venir pronto y tenemos que estar preparados, estar listos. Entonces dice la Biblia que el ángel descendía de tiempo en tiempo, pero recuerde, no todo el tiempo. También sucede esto en las iglesias. El Señor se mueve en la iglesia. ¿Ok? No todo el tiempo, pero se mueve. No todo el tiempo va a haber milagros, pero hay milagros. El Señor sabe cuándo lo va a hacer, cuándo se va a manifestar. Por eso tenemos que estar ahí listos, porque cuando el Señor empiece a obrar, ahí estemos nosotros, para recibir esos milagros, esas bendiciones que Él tiene para su iglesia. Dice la Biblia que en el día del Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, cayó, todos los que estaban ahí fueron llenos con el Espíritu Santo. ¿Qué de los que no estaban? Pues no lo recibieron, pues estaban en otro lugar. Pero los 120 que estaban ahí en el aposento alto, dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que si usted está en la iglesia alabando al Señor, si el Señor se mueve, usted también va a recibir esas bendiciones. Por eso es importante que nosotros nos esfuercemos a congregarnos. Muchas veces sabemos que trabajamos, estamos fatigados, pero quizás es el día que el Señor se va a manifestar. Y tenemos que esforzarnos. Tenemos que levantarnos. No, pues es que no tengo quien me lleve, dijo este hombre. Y mi pregunta es, ¿quién les estaba ayudando a los ciegos, a los cojos y a los paralíticos? ¿Quién les estaba ayudando a ellos? Ellos estaban ahí, cerca del estanque, quizás aún en la orilla para nomás echarse un brinco o aventarse, darse la vuelta.
y entrar al agua. Porque había un deseo de ser sanos, de recibir ese milagro. Si usted quiere un milagro, se tiene que arrimar a la cruz, se tiene que arrimar al Señor. Si usted quiere que el Señor le bendiga, tiene que acercarse, no de lejos. Me han dicho que los amores de lejos no trabajan. Tiene que ser de cerca. Así es con el Señor. Tiene que ser un amor cercano, no de lejos. Enamórate de Cristo Jesús y vas a ver la alegría, el gozo que te trae. Gloria al Señor. No de lejos. 38 años. ¿Por qué repito 38 años? Porque es lo que dice la Biblia que este hombre desperdició. Oh, que nosotros no desperdiciemos el tiempo teniendo un lugar donde ir a alabar al Señor. Acérquese a aquel lugar y vaya a alabar al Señor. No desperdicie su tiempo con las cosas del mundo. No pierda su tiempo buscando en el mundo lo que solo el Señor le puede dar. Ese gozo, esa paz, esos milagros. El mundo promete mucho y no cumple nada. Pero el Señor todo lo que cumple, todo lo que promete lo cumple. Gloria a Dios por ello. Porque para Él, hermanos, nada es imposible. Si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Él no sabe mentir. Si Él lo prometió, podemos estar seguros que lo va a cumplir. Y el Señor tuvo misericordia de este hombre. Sí, el Señor todavía tiene misericordia. Pero ¿sabe qué? 38 años es mucho tiempo para perder. Es casi toda, es media vida casi. Casi iba a los 40. Fíjese todo lo que perdió. Puede haber estado sano estos 38 años, tener familia, tener nietos, tener un hogar, vivir una vida cómoda, alegre. Se la pasó tirado 38 años. Lejos de las cosas del Señor, lejos de las bendiciones, lejos de todas las cosas agradables que el Señor tenía para él. ¿Sabe? Nosotros tenemos que ser sabios y no desperdiciar este tiempo, esta vida que el Señor nos ha dado. Sirvemos al Señor con alegría y gozo. Y que haya un deseo en su corazón de acercarse al Señor. Entre más cerca esté usted y yo del Señor, más gozo, más paz, más alegría va a haber en nuestras vidas. Y vamos a ver la mano de Dios. Y vamos a tener una relación íntima con el Señor. Una relación que ni nos imaginábamos. ¿Por qué? Porque decidimos acercarnos al Señor. Y es lo que Él desea, que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él. Cada vez que se abran las puertas de la iglesia, que usted se esfuerce a ir a alabar y glorificarlo y decirle que lo ama y decirle que está agradecido por todas las bendiciones que le ha dado, por todo lo que Él ha hecho en su vida, porque tuvo misericordia de usted, porque murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Con eso es suficiente para ir a la iglesia y decir: gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Para recibir grandes bendiciones del Señor, tenemos que acercarnos al Señor. Dice la Biblia: acércate a Dios. ¿Por qué unos no se quieren acercar? ¿Por qué unos piensan que de lejos es mejor? Porque el enemigo los ha engañado. Porque el enemigo les ha dado una comodidad falsa. Y se han acostumbrado a esas cosas. Piensan que está bien. Piensan que así es. Y el Señor tiene cosas mejores. Gracias a Dios por la misericordia del Señor.
le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda.